Chicos, ¿escuchan mi voz, claro? ¿Me escuchan? Chicos, buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Sí se le escucha. Ya, ok, ok. Sí, creo que tenía un problema con mi audio. Ok, ok. ¿Pueden ver en pantalla? Estoy Sí, sí, compartiendo pantalla. profesor. Ok, listo, listo, ya me había asustado. Ok, chicos. Listo, entonces estamos en la semana 15, logaritmos. Solamente para recordar, a ver, chicos, ¿qué tema hicieron la clase pasada? A ver, ¿se recuerdan qué clase hicieron la semana pasada? A ver, la semana 15, 14, ¿qué tema hicieron, chicos? Uy, se quedaron mudos. Ok, no se preocupen. Entonces, vamos a la semana 15, vamos a hablar de logaritmos. Lo que vamos a tratar de hacer en esta semana va a ser hablar de la definición, las propiedades, esos truquitos que hay con los logaritmos. Esto nos va a permitir resolver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Y también vamos a hablar sobre ecuaciones e inecuaciones exponenciales. A ver, solamente chicos, ¿qué elementos hay en una exponencial? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Cuáles son los elementos de una exponencial? ¿Mm? ¿Alguien recuerda? ¿O cuál es la forma de una ecuación, de una exponencial? ¿Alguien se recuerda? Uy, 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 chicos. A ver, vamos entonces. Si todavía no recuerdan los temas, vamos a comenzar entonces, hablando de logaritmos. Entonces, la definición es clásica de un logaritmo. El logaritmo, a ver, ¿dónde está? El logaritmo es esta expresión de aquí. Logaritmo en base b de un número x es igual a y. Este es el logaritmo de un número x en base b. ¿Y cuáles son los elementos aquí que nosotros tenemos que analizar o entender en un logaritmo? Primeramente, la base. ¿Qué tiene que ver mucho la base? La base, ¿qué me indica? Miren, si se dan cuenta que hay una equivalencia, miren, yo tengo logaritmo de x en base b es igual a y. Esto es equivalente a decir qué cosa? Que x es igual a b elevado a la y. Entonces aquí vamos a tener algunas cuestiones delicadas. Les hago una pregunta, chicos. Si el b valdría 1, ¿cuánto valdría el x? A ver, chicos. A ver, escucho sugerencias. A ver, ¿qué pasaría si el b valdría 1? ¿Se escucha mi voz, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok, ok. Les preguntaba, ¿qué ocurre cuando el b valdría 1? ¿Qué puede ocurrir si el b vale 1? ¿Qué podría pasar si el b vale 1? Si nosotros le ponemos b igual a 1 aquí, no importa cuál sea el x, bueno, diferente a 0 primordialmente, y mayor a 0, él siempre va a ser un valor 1, porque todo un número, el 1 elevado a cualquier potencia, siempre va a ser 1. Entonces, pensar que el b va a ser igual a 1 no tiene nada de sentido. Por otro lado, el exponencial, la base, siempre tiene que ser un número positivo, porque si es negativo, como les digo, tampoco tendría sentido, porque menos b elevado a un exponente dependería de la paridad, ¿no? Si es par o impar y cosas como esas. Entonces, teniendo en mente esas cuestiones, uno empieza a hacer la definición, ¿no? Yo tomo un número b mayor a 0, que con los negativos tengo problemas, diferente de 1, porque si es 1 va a haber, o sea, no va a tener mucho sentido que yo exprese esto en base a 1 porque me va a dar siempre 1.
Y que el x tiene que ser un número mayor a cero, porque la experiencia nos ha dicho que el exponencial siempre es un número positivo. Entonces, el logaritmo de x en base b, denotado como log de x en base b, es el número y que pertenece a los reales, es un número y, pero que satisface esta igualdad, ¿no? Que satisface esta igualdad. Algunos ejemplos, miren chicos. El logaritmo de 128. ¿A qué creen que sea igual el logaritmo de 128? ¿Mm? ¿A qué sería igual el logaritmo de 128? Entonces yo imagino aquí, ¿no? Pienso, el valor que va a tomar el logaritmo va a ser igual a un y, de tal manera que 2 elevado a la y es 128. Vamos a ver si se puede escribir acá. Vamos a ver, a ver, a ver. Entonces, como les digo, yo pienso, o sea, según la definición aquí me dice, ¿no? Esto va a ser igual a un y de tal manera, de tal manera que el elevarlo 2 a ese valor y me tiene que dar 128. Y aquí probamos, chicos. Aquí hacemos un poquito de tenteo. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. 2 a la séptima, ¿cuántas, chicos? ¿Cuántas sería 2 a la séptima? ¿Mm? 2 a la séptima sería 128. Entonces, hemos encontrado ese y que cumple esta igualdad. Entonces, el logaritmo de 128 en base 2 es igual a 7. ¿Ok? Borramos todo esto. Vamos a ver. Y si hacemos la igualdad, mira, acá justo sale 7, pues 2 a la 7 es igual a 128. Y aquí algunas observaciones. Acá hay algunas observaciones. Logaritmo de b en la misma base me da 1. ¿Por qué? Igual, hacemos el mismo razonamiento que aquí. Yo debo buscar aquí un valor. Vamos a pensar por un momento que no es 1, que es un y. Vamos a pensar que no es 1, que es igual, que esto es igual a un y. Entonces, la definición que me dice, si el logaritmo de b en base b es igual a y, entonces b elevado a la y tiene que ser igual a b. Yo sé que b siempre está elevado a la 1, siempre está ahí el unito, siempre está ahí. No lo escribimos, pero sí vemos que está ahí. Y ¿se acuerdan las propiedades de exponencial, chicos? A ver, ¿quién recuerda el exponencial? Bases iguales, ¿cómo son los exponentes? En una igualdad, las bases son iguales, ¿cómo? Los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, ese y que yo le he propuesto, que es igual al logaritmo de b en base b, es 1. A ver, vamos a ver otra observación. Vamos a ver otra observación. Logaritmo de 1 en base b es igual a 0. El mismo razonamiento, chicos. El mismo razonamiento. Pensemos por un momento que esto vale y. Entonces, apliquemos la definición. ¿Qué me dice? Entonces, 1 es igual a b, a la base del logaritmo, elevado a la y. Recuerden que el b es mayor a 0 y diferente de 1, ¿no? Mayor a 0 y diferente de 1. Entonces, aquí yo les pregunto, chicos. ¿A qué exponente yo debo elevarle un número positivo para que me dé el 1? ¿Alguien recuerda?
Pues a quién más, al cero. Entonces yo sé que todo número elevado a la cero, bueno, todo número diferente de cero, o sea, la definición dice, ¿no? Para todo a diferente de cero, a elevado a la cero vale uno. Entonces, ese de aquí es un b elevado a la cero, y por lo que hemos visto anteriormente, bases iguales en una igualdad, exponentes iguales. Entonces tendríamos que y es igual a cero. Entonces, el y que habíamos propuesto inicialmente no es más ni menos que el mismo cero. Sabor, todito esto. A ver, otra observación. Ah, esta es notación nada más. Esta es una forma de abreviar las notaciones. Entonces, la notación usual es colocar, ¿no? Logaritmo de x en base b y resaltar la base. Resaltar la base. Pero si la base es 10, hay una notación exclusiva para el logaritmo en base 10. Y solamente es escribir log de x. Uno ya sobreentiende entonces que estamos en la base 10. Logaritmo decimal. Y si estamos en la base e, también hay una notación especial. La notación especial para cuando trabajemos con la base e es simplemente el logaritmo n o logaritmo niperiano. Bueno, así lo llaman. Logaritmo niperiano. Ujú. Chicos, una pregunta. A ver, una preguntita. ¿El número e es racional? ¿Es un número racional? A ver, ¿será un número racional o irracional? A ver, eso lo dejo para ustedes, chicos. Piénsenlo. ¿Será un número racional o irracional? A ver, continuemos entonces. Ah, ahora vamos, como ya hemos visto la definición, ahora vamos a hablar acerca de las propiedades que tiene el logaritmo. Entonces, vamos a escoger tres números. Vamos a escoger aquí cuatro números positivos, A, B, X, Y. Positivo significa que los tres van a ser mayores a cero. Y vamos a decir que el B va a ser diferente de uno. Y acá tenemos las propiedades. El logaritmo del producto de XY en base B, esto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de ellos, ¿no? Es como que una distribución, ¿no? Se distribuye ahí. Podemos acá ver un ejemplo, miren. Logaritmo de 21 en base 3 es igual al logaritmo de 3 por 7. Aplicándolo acá la propiedad, tendremos que esto sería igual al logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 3 de 7 en base 3. A ver, chicos, ¿a qué es igual el logaritmo de 3 en base 3? A ver, ¿a qué es igual el logaritmo de 3 en base 3? A ver, lo acabamos de ver, chicos. ¿Cuánto es? Es 1, ¿no? Entonces, dependiendo del problema, dependiendo de lo que nos pida el, el problema en cuestión, para nosotros va a ser conveniente de repente trabajar con el log en base 3, de 3 en base 3, o simplemente reemplazarlo por 1. Entonces, eso va a depender mucho del problema, de lo que nos pide el problema. Vamos a ver otra propiedad, el logaritmo de la división. Si en el producto es más, si cuando yo multiplico me da más, ahora cuando yo voy a dividir los argumentos aquí, x sobre y, este va a ser el logaritmo de la diferencia. Respetando siempre el orden, ¿no? El numerador siempre va a ser positivo y el denominador le va a corresponder el signo negativo. Esa es la propiedad. Entonces hay que ahí notar un poco cómo se está desarrollando, ¿no? Si es producto, es suma. Si es división, es resta. Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? El logaritmo de 81 sobre 5 en base de 3. Como les digo,
tal cual, es un poco complicado. Es un poquito complicado hallarlo, sinceramente. O sea, primero tendrías que dividir 81 entre 5 y te va a salir un valor, bueno, en decimales. De repente sale cuánto, 16,2 creo. No, 16 sí, 16,2. Y de ahí tienes que aplicar el logaritmo en base 3. Y creo que no les permiten usar calculadora. Entonces, en ese caso, aplicamos la propiedad. La propiedad me dice, ¿no? Estamos en una división. Entonces todo aquí yo lo puedo ver como una resta de logaritmos. La resta va a ser logaritmo de 81 en base 3 menos logaritmo de 5 en base 2. Y esta expresión ya es más bonita. Recuerden, piensen el valor del logaritmo de 81 en base 3, piensen en la potencia que le debo yo asignar al 3 para que me dé 81. Yo recordando un poco, o por la experiencia, sé que si al 3 yo lo elevo a la cuarta, me da 81. Entonces aquí varía el 4. 4 menos el logaritmo de 5 en base 2. En este caso, no es tan directo saber cuánto es, ¿no? O sea, acá sí es un poquito más complicado. Y cuando es un poco complicado, déjenlo sin notación. No se hagan bolas pensando en qué valor va a tomar, ¿no? Las respuestas van a ser siempre de esta manera, o sea, hasta donde, o sea, donde no sea necesario usar una calculadora. Aquí, esta es la regla del sombrerito. Así le llaman. El logaritmo de una potencia de x en base b es simplemente esa potencia multiplicada por el logaritmo de x en base b. Intuitivamente, ¿qué es lo que ha sucedido acá? Ha sucedido que el n, ha sucedido que el n que estaba aquí ha bajado, ¿no? O sea, en otras palabras, el x se quitó el sombrero. O sea, si pueden ver el n como sombrerito, el n se quitó el sombrero. El x se quitó el sombrero y el n bajó a multiplicar. Mayormente lo llaman la regla de sombrerita. ¿Para qué es útil? ¿Para qué es útil, miren chicos? Aquí, 121. De repente, a ustedes llegan a esta conclusión, a esta respuesta, ¿no? Pero en las alternativas no está. Normalmente en la respuesta lo quieren bien reducido. Entonces, yo pienso, ¿no? El 121 aquí es igual. 121 es igual a 11 al cuadrado. De repente vuelvo a revisar las alternativas y de repente no está él. Está el de acá. Pero estos dos son lo mismo, ¿no? Pues aplicando la regla del sombrerito, este 2 pasa a multiplicar y sería simplemente 2 por el logaritmo de 11 en base 7. A ver, veamos otra propiedad más. Ah, ahora acá tenemos el logaritmo de la potencia de x en base a la potencia de b. Entonces, esto de aquí vendría a ser igual a quién? A m sobre n por el logaritmo de x en base a b. Bueno, acá podríamos ver o pensar también, ¿no? Que ambos se quitaron el sombrero, ¿no? Su sombrerito es m, el sombrerito de aquí del b es n, y ambos se quitaron el sombrero. Cabe mencionar que aquí el n que se está agregando tiene que ser diferente de cero. De repente se pregunta, ¿pero por qué, profesor? ¿Por qué no puede ser cero? ¿Por qué no puede ser cero? ¿Qué pasaría si fuera cero? Si fuera cero, b a la cero es 1. Y estaríamos aplicando el logaritmo de x a la m en base 1. Y la definición a mí me exige que la base tiene que ser diferente de 1. Entonces, para que la base sea diferente de 1, el n tiene que ser diferente de cero. Entonces, ya respondiendo a esas cuestiones técnicas, observamos lo siguiente, miren. El logaritmo de 243 en base 25. Entonces, de repente, como les digo, ¿no? Como el caso anterior, de repente ustedes llegan a esta respuesta.
Llegan a esta conclusión, pero no están las alternativas. No está. Entonces, ¿qué hacemos? El 25 es 2 a la quinta. El 243 es, no, 25 es 5 al cuadrado. 243 es 3 a la quinta. Y aplicando esta propiedad, tendríamos que esto de acá, toda esta expresión de aquí, sería igual a 5 entre 2, la base de 3 en el numerador, la base el exponente de 5 en el denominador, multiplicado por el logaritmo de 3 en base 5. Esa propiedad va a ser útil porque en uno de los problemas justo, vamos a requerir esto. Vamos a ir ahora aquí. Acá hay una, no me acuerdo bien si tiene un nombre especial esta regla, pero lo interesante es que cuando yo multiplique logaritmo de b en base a por logaritmo de c en base b, esto me va a dar el logaritmo de c en base a. Esto se puede ver como que aquí, o sea, para que esta propiedad se cumpla, en uno de los factores, ¿qué debe ocurrir? Que el logaritmo, o sea, a uno le tengo, en uno de los logaritmos tengo que aplicarle al b le estamos aplicando, y en el otro logaritmo, el b tiene que estar como base. Cumpliendo esas propiedades, el producto de este par de logaritmos sería el logaritmo de c en base a. Solamente entonces teniendo en cuenta esto, lo único, lo único que se está rescatando de este producto sería la base a que aparece al inicio y el logaritmo al quien le estamos aplicando. Ellos nomás sobreviven y todos los que están intermedios desaparecen. Y siempre, ¿no? Ajustando la condición de que la A tiene que ser diferente de 1. Esa es condición, simplemente, por la misma definición. Veamos un ejemplo. Entonces, miren este ejemplo. Aquí estamos aplicando al 7 el logaritmo en base 6 y en esta parte el 7 está como base. Entonces, yo analizo a él y analizo y me quedo con él. Entonces, el producto de esos dos logaritmos automáticamente va a ser un nuevo logaritmo. ¿De quién? De 216 en base 6. Y si ustedes recuerdan que 216, a ver, 216, a ver, vamos a aplicar esta propiedad aquí. 216 es igual a 6 al cubo, ¿ok? 216 es 6 al cubo. Aplico la propiedad de sombrerito y esto me quedaría 3 veces logaritmo de 6 en base 6. Y si recordamos la propiedad anterior, el logaritmo de un número en su misma base, pues siempre me da 1. Entonces sería 3 por 1, que me daría 3. ¿Ok? A ver, vamos a continuar con la siguiente propiedad. Se borra todito. Ujú. Ahora, de repente, un logaritmo es muy complicado desarrollar, ¿no? El logaritmo de x en vez, de repente es complicado. La base no me ayuda de repente. Entonces, esto de aquí yo lo puedo expresar mediante una división y cambiar las bases. Entonces, este logaritmo de x en base b será como un logaritmo de x en base a, una nueva base, y logaritmo de b en base a. De repente, aquí el x y el a y el b, pues son potencias de repente del a. Yo lo expreso como esta división, aplico la regla del sombrerito y sale mucho más rápido el problema. A ver, veamos, mira, logaritmo de 2 en base a 9. Bueno, aquí solamente le agregamos, porque 2 y 9 no, pues, no son potencias de ningún número en común, no tienen una potencia,
un factor en común. Se aplicaría la regla. La idea que había dicho inicialmente no se aplica acá, pero sí podemos cambiar de base. Entonces, este logaritmo de 2 en base 9 es igual al logaritmo de 2 en base 4 sobre el logaritmo de 9 en base 4. Ujú. Entonces, si ustedes se percatan, pueden encontrar una relación de esta propiedad y esta otra, la anterior. ¿Por qué? Miren, ese de aquí, este de aquí, lo voy a pasar a multiplicar. Recuerden, si en un lado de la igualdad está dividiendo, ese elemento pasa a multiplicar. Y si pasa a multiplicar, será log en base 4 de 9 en base 4 por log de 2 en base 9 igual a log de 2 en base 4. Entonces aquí le aplicamos el log a 9, aquí el 9 está como base, y si se aplica lo anterior, deberíamos tener el logaritmo de 2 en base 4. Y es justamente eso. Entonces podríamos verlo de esa manera, podríamos verlo como una división, podríamos verlo como un producto. Es de acuerdo a la situación en sí. A ver, vamos a continuar. Y por último tendríamos la siguiente, ¿no? Yo tengo una igualdad de dos logaritmos en la misma base de números x y y. Esto va a ser igual siempre y cuando el x sea igual al y. No hay otra manera. Si yo tengo esto, a ver, si yo tengo esto de acá, entonces automáticamente yo pienso que x es igual a y. Entonces esto me llevaría acá, automáticamente. Ahora, si yo tengo esto de acá, yo puedo ir aquí también automáticamente. Puedo pensar en esto entonces. Entonces es un ida y vuelta. Ambos cumplen. Esto va a ser muy útil en el caso cuando hacemos de repente ecuaciones con logaritmos. Va a ser muy útil. Aquí vamos a un ejemplo. El logaritmo de x en base 5 es igual al logaritmo de 3 en base 5. Entonces, como digo, ¿no? Si tengo una igualdad de dos logaritmos en la misma base, entonces automáticamente estoy pensando que estos dos números de acá tienen que ser iguales. No hay otra forma. Es la única opción. Borramos todo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta que tengan? Ok, creo que todo está claro. A ver, pasemos a la siguiente. Algunas observaciones. Esta observación es importante, miren. Aquí, vamos a poner aquí si aplicamos la regla que habíamos puesto inicialmente, el B al B le aplicamos el logaritmo y en el otro factor está como base. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que el logaritmo, esto va a ser igual al logaritmo de A en base A. Y nosotros ya sabemos que el logaritmo de A en base A es 1. A ver, otra observación. Ujú. Esto implicaría también que el logaritmo de B en A es igual a 1 sobre el logaritmo de A en B. O sea, podemos permutar. ¿A quién aplicamos el logaritmo? Con la base, mediante esta relación. Eso también va a ser útil cuando hagamos de repente ecuaciones, cositas por esas. Entonces, vamos a ver una ecuación logarítmica. Acá tenemos una ecuación. Acá tenemos una ecuación aquí. Entonces, acá me dice resuelva la ecuación. Entonces, aquí, chicos, aquí en este tipo de problemas hay que tener muchas cosas en mente.
Primeramente, como es una ecuación, yo busco valores para el x. ¿Qué valores debe tomar el x? Entonces, primeramente, la definición del logaritmo que me exige. Me exige primeramente que el 8x menos 4 tiene que ser un número positivo. Me exige también, ¿qué cosa? Que el x menos 3 también tiene que ser positivo y que el x menos 3 tiene que ser diferente de uno, ¿no? Porque es la base, es el papel de la base. Entonces aquí tú resuelves, acá tendrías que, pues, x es mayor a 3 y x es mayor a un medio y que x es diferente de 4. Entonces aquí tú aplicas tu desigualdad, vas a tener que x es mayor a 3 pero diferente de 4. Entonces, ya teniendo en mente todo eso, empezamos a resolver. A ver, eso vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, esa es la existencia, la llamamos como existencia. Entonces, x tiene que ser mayor a 3 y x tiene que ser diferente. Entonces, en la resolución, si recordamos la definición, recuerden la definición, que esto de acá sea igual a que el logaritmo de 8x menos 4 en base a x menos es igual a 2, es pensar que x menos 3 elevado al cuadrado me tiene que dar 8x menos 4. Aquí resolvemos, vamos a hacer una ecuación cuadrática de este tipo. Acá usted resuelve, le va a quedar de repente x cuadrado menos 6x más 9 igual a 8x menos 4. Esto pasa restando, sería menos 14x. Esta acá pasa sumando, más 3x, ¿no? Y ahí queda. Luego resolvemos, acá pueden aplicar el método que ustedes quieren, el aspita simple sí, el aspita simple o la fórmula general, y les va a quedar una expresión como esta. Entonces, aquí tendríamos dos posibles soluciones. X vale 1 o X vale 13. Pero de 1, miren, de la condición de existencia, a mí me exige, ¿qué cosa? Que X tiene que ser mayor a 3 y X tiene que ser diferente de 4. Entonces, si yo X puede ser 1 y 13, por esta condición, no, pues no puede ser 1. Entonces, el único valor o la única solución a este problema sería el 13. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo claro? A ver, ok, vamos a continuar. Tenemos las inecuaciones logarítmicas. Vamos a darse con... Ahora, en el caso 1, cuando b es mayor a 1, cuando el b es mayor a 1, el logaritmo de x, si el logaritmo de x en base b es menor al logaritmo de y en base b, esto va a implicar que el y es mayor al x. Ujú. O sea, bueno, esta es la condición de existencia. Esta es la condición de existencia. O sea, los argumentos tienen que ser positivos, claramente. Pero lo más importante es esto, que cuando el b es mayor a 1, la base es mayor a 1, x va a ser menor que el y. O sea, si en logaritmos es menor, entonces los argumentos también tienen que ser menor. El caso 2, ahora cuando el b está entre 0 y 1, y yo tengo la misma desigualdad. Aquí la misma historia. X mayor a 0, y mayor a 0, pero aquí, si el logaritmo de x en base b es menor que el logaritmo de y en base b, ahora, como el b es menor a 1 y mayor a 0, se va a invertir. Vamos a tener que x va a ser mayor a 0, ¿no? Ajusta acá mismo dice, cambia. Cambia en los x y en y va a cambiar. Y aquí está. X va a ser mayor a y. Veamos un ejemplo. Determine el número de elementos del conjunto solución de la inecuación ahí. Me pide el número de elementos nada más. Me pide el número de elementos.
Entonces ahí tenemos ese producto. Aquí yo les podría recomendar que usen esa propiedad que habíamos visto, que en un lado, en uno de los factores tengo al 7 como al que le estoy evaluando el logaritmo, y en uno de los otros, y en el otro factor está como base. Si ahí aplicamos eso, tendríamos logaritmo de 32 en base 2. Y si ustedes aplican la propiedad del exponente, 32, aquí es igual a 32. 32 es igual a 2 a la quinta. Entonces esto valdría 5 automáticamente. Entonces, eso quedaría más bonito. Ah, y no, bueno, solamente hemos trabajado este lado. Solamente hemos trabajado este lado. Aquí tendríamos que primero dar las condiciones de existencia. Recuerden, el argumento siempre es mayor que cero. Nunca es negativo, ni cero. No, no podemos aplicar el logaritmo al cero, no. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces, aquí hay una restricción ya. Acá ustedes resuelven, le va a quedar que x es mayor que 2. Entonces, en la resolución, vamos a tener esto de justo lo que les acabo de explicar en el lado izquierdo. Y aquí aplicamos justamente la condición, ¿no? Antes de llegar aquí, vemos. ¿Cómo es la base, chicos? ¿Cómo es la base? La base es 2 mayor a 1. Entonces, ¿qué me indica el caso uno? Ah, si la base es mayor a 1 y el logaritmo de x en base b es menor al logaritmo de y en base b, entonces el x es menor al y. Entonces, en este caso, 5x menos 10 es menor o igual que 32. Y esto de aquí es mucho más fácil trabajar. 5x menos 10 es mucho más fácil trabajar porque ya conocemos desigualdades. Entonces, resolviendo, tendríamos que x es menor o igual a 42 quintos. Entonces acá armamos nuestra línea, graficamos nuestra recta, ubicamos los puntos. 42 quintos es aproximadamente 8,04 me parece. 8,4. Entonces, el conjunto va a estar, el conjunto de solución va a ser mayor a 2 porque es abierto sale de aquí, y menor que 42, sobre 5 que es 8,4. Entonces, pensamos en todos los números enteros mayores a 2 y menores o iguales a 8,4. Y los números enteros van a ser ¿quiénes? A ver, el 2 no puede ser porque es abierto, no lo consideramos. Entonces, partimos desde 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 también puede ser porque es menor a 8,4. El 9 ya no. El 9 supera 8,4 y no se le cuenta. Entonces aquí tendríamos 3 más 4 más 5 más 6. No, tendríamos 3, 4, 5, 6, que serían 6 elementos enteros. Y esa sería nuestra solución. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? A ver, chicos. Parece que estoy hablando solo. A ver, a ver. ¿Todo claro, chicos? ¿O alguna duda? A ver, a ver. Ya, y bueno. Se pondrá que están captando la idea. Entonces vamos a hablar de ecuaciones exponenciales. Ujú. La, la historia es casi similar. Una exponencial es de esta forma, una expresión b a la x, donde b es la base, x es la potencia y el valor es y tendremos el valor, ¿no? Entonces acá tendremos una propiedad. B a la x es igual a b a la y, si solamente si x es igual a y,
ejemplo, mira, vamos a resolver esa ecuación. Entonces aquí resolveríamos, pasaríamos al lado izquierdo. Y aquí ustedes pueden observar lo siguiente, ¿no? Pero, profe, son exponenciales. ¿Cómo se desarrolla? Nunca he visto este problema. Ah, pero no se preocupen, chicos. Hay una táctica, miren. Tú puedes pensar en U igual como E a la X, ¿ok? Y U al cuadrado sería E a la X elevado al cuadrado. Y por leyes de exponentes, cuando hay un paréntesis, se multiplica, ¿no? E a la 2X. Y si se percatan, reemplazamos este U y nuestra ecuación nos quedaría así. U cuadrado menos 2U menos 24 igual a 0. Nos estaría quedándolo como eso. Y ustedes ya conocen este tipo de ecuaciones. Es una ecuación cuadrática de una variable. Aquí aplican su aspa simple o aplican no sé, la fórmula general. Acá pondrían, ¿no? U por U, 24. 24 es un 4 por 6, ¿no? 4 por 6, yo creo que es negativo. Acá le pongo menos. a- Verifico. Acá me quedaría 4U menos 6 veces U. Operamos y aquí me va a quedar menos 2 veces U. Y este valor es justamente el que aparece aquí. Entonces, mi ecuación cuadrática, U cuadrado menos 2 veces U menos 24 igual a 0, es lo mismo que escribir U más 4 por U menos 6 igual a 0. Como nunca en el problema hablan del U, usted debe regresar a la variable original. Entonces, sería U, lo reemplazo por E a la X más 4. Bueno, antes de hacer eso, podremos seguir resolviendo, ¿no? Antes de hacer eso, si recordarán, esto acá es lo mismo que decir que U más 4 es igual a 0 y que U menos 6 es igual a 0. U es igual a menos 4 y U es igual a a 6. Y aquí reemplazamos, ¿no? E a la X es igual a menos 4 o E a la X es igual a 6. ¿Mm? Toda esa historia. Entonces, es justamente lo que se está haciendo aquí. Tendríamos esa nueva expresión que es equivalente a la ecuación que tenemos inicialmente. E a la X es igual a 6 o E a la X es igual a menos 4. Y acá surge una observación. El valor de la exponencial, no importa quién sea el exponente, este valor siempre es mayor a 0. Nunca es negativo. Entonces, como este valor siempre es positivo, no tiene sentido esto. No tiene sentido que E a la X sea igual a menos 4. Entonces este valor se descarta, desaparece. Entonces E a la X, lo único que me queda es igual a 6. Y aquí, para llegar a esta parte, lo que se hace es aplicar logaritmos. Logaritmo de E a la X igual al logaritmo de 6. Aquí aplicamos la regla de sombrerito. X por logaritmo de E igual al logaritmo de 6. Recuerden que el logaritmo de E, este logaritmo niperiano es en la base E. Como le aplico a él en la misma base, esto me va a quedar simplemente X, ¿no? Porque esto va a ser 1. Y de ahí sale este valor. Entonces, el conjunto solución va a ser logaritmo niperiano de 6. Ujú. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro, chicos? No, ok, si no hay preguntas. Bueno, yo les recomendaría que pregunten, ¿ah? Si tienen alguna duda, algo no les queda claro, yo les sugeriría que pregunten. No se queden con la duda ahí.
Más adelante los temas un poquito se vuelven más pesaditos y es complicado después. A ver, continuemos. Tenemos ecuaciones exponenciales, inecuaciones exponenciales. Y aquí la misma historia, ¿no? Si el b es mayor a 1, los exponentes van a ser, preservan la desigualdad. Ellos preservan la desigualdad. Ahora, si b está entre 0 y 1 y tenemos la misma desigualdad, lo que va a ocurrir es que aquí, ahora en estos dos de aquí, se va a invertir la desigualdad. Se invierte la desigualdad, ya no se preserva, cambia. Ejemplos, tenemos esta expresión de aquí. De la inecuación vamos a tener lo siguiente, miren. Aquí, por ley de exponentes, el 1 siempre está elevado a cualquier exponente, x más 3. Luego aquí yo lo voy a, por ley de exponentes igual a 1 sobre 3 elevado a la x más 3. Y aquí aplicamos estas propiedades. ¿En qué caso estaríamos, chicos, aquí? ¿En el caso 1 o en el caso 2? En el caso 2 estaríamos, ¿no? Cuando b está entre 0 y 1, porque un tercio es menor que 1. Entonces, esto implicaría que x al cuadrado menos x es menor que x más 3. Luego aquí ustedes resuelven aquí, y aquí ustedes ya están expertos en este tema de desigualdades. Primero hacen es expresar mediante un producto, después grafican en la recta, ubican los puntos críticos y aplican más, menos, más. Y como me está pidiendo que sea negativo, tomo la región que es negativa, que corresponde, ¿no? Entonces, el conjunto de solución aquí va a ser desde -1 abierto hasta 3 abierto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro con las desigualdades? Ahora ya hemos cambiado. Anteriormente vimos con el logaritmo, ahora estamos con el exponencial, ¿eh? A ver, vamos a continuar. Ahora comencemos con los ejercicios de clase. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Comencemos, chicos, a ver. ¿Tienen ahí sus ejercicios a la mano, chicos? ¿Tienen sus ejercicios? A ver, dice la pregunta uno, a ver, ¿qué nos dice la pregunta uno? En una maratón, o un ratito, a ver. Disculpe, tutor, ¿va a haber un receso de 10 minutos? ¿O es de corrido la clase? De repente quieren descansar los chicos. A ver, hasta que responda el tutor, comenzamos aquí. Ejercicio uno, chicos. En una maratón, un atleta recorre 7, bueno, supongo que es 7 kilómetros, me dice, 7 veces m kilómetros para llegar a la meta. Y el valor de m me están dando como una expresión, como una suma de logaritmos, miren. Todo bonito, miren. Entonces la pregunta es, calculen la distancia que recorrió el atleta si logró el objetivo. Entonces, bueno, inicialmente me dicen que el atleta recorrió 7m. Entonces, si yo obtengo el valor de m, lo multiplico por 7, estaría resolviendo el problema. Entonces, si te percatas, del dato tenemos toda esta expresión de acá. Toda esta expresión de acá. Comencemos a trabajarlo por partes. Primeramente, este de aquí. Claramente no es tan directo, ¿no? Logaritmo de 2 en base a 32, pero ¿cómo? ¿En qué potencia? ¿Qué potencia? ¿O a qué valor debo elevarle el 32 para que me dé 2? Como que algo complicado, ¿no? Pero si ustedes recuerdan la propiedad de que el logaritmo de 2 en base a 32
Es lo mismo que 1 sobre invirtiendo ahora los elementos. Se invierten los elementos. Ahora va a ser log de 32 en base 2. Y esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que 2 a la quinta me da 32. O sea que todo este valor es 1 sobre 5. Directo, ¿no, chicos? Automáticamente. Ahora, el segundo. El segundo. Aquí podríamos aplicar la otra, esa propiedad que vimos de bajar, o sea, de quitar el sombrero, ¿no? La regla del sombrerito. Pero tanto para el argumento como para la base. Entonces, este sería el logaritmo de 25 elevado. Bueno, sí, hay que dejarlo con 25. 25 elevado a la 1 sobre 17 en base 25 elevado a la 1 sobre 34. Entonces, yo recuerdo la propiedad me dice, ¿no? Que esto va a ser igual a 1 sobre 17 sobre 1 sobre 34 por el logaritmo de 25 en base 25. ¿Ok? Esto ya sabemos, chicos. Si le aplico el logaritmo, un número igual a la base, esto siempre me da, pues, 1. Siempre me da 1. Y aquí, 1 entre 17 sobre 1 entre 34, aplicamos el sanguchito, extremos con términos medios, sea 34 sobre 17. Y eso es fácil de calcular. Lo segundo, miren lo de acá. Acá hay un producto de 3 factores, 3 logaritmos. Así que no hay que complicarnos y verlo de par en par y aplicar la propiedad. Aquí, logaritmo le estoy aplicando a la raíz de 5 en base de 7. Y aquí logaritmo de 11 en base a raíz de 5. Entonces aquí está como argumento y aquí está como base. Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Se recuerdan, chicos, qué me dice la regla? ¿A qué va a ser igual esto? ¿Logaritmo de quién? A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, háganme recordar. ¿Logaritmo de quién sería? ¿En quién me enfoco? La regla me dice, enfócate solamente en la base y el argumento de los extremos. Entonces, este de aquí es igual al logaritmo de 11 en base 7 y esta multiplicadora por logaritmo de 343 en base 11. Y lo mismo, mira, se repite acá y la misma historia. Logaritmo de 343 en base 7. Y 343 creo que es 7 al cubo. Y ya le salió la respuesta. Después sería cuestión de sumar todo. A ver, vamos a ver. Entonces, m ya tenemos que era un quinto. 3 son 34 es un distinto logaritmo por propiedad. Ahí está la propiedad. Solamente se enfoca en los extremos nada más. Solo se enfoca aquí y aquí. Y me daría el logaritmo de x en base b. Luego, como les digo, ¿no? 5 por un quinto me va a dar 1. 34 entre 17, 2. Logaritmo de 25 en base a 25 es 1. Y logaritmo de 343 en base 7 es 3. Lo sumamos, me da 6, pero esa no es la respuesta. Recuerden que la pregunta es, quiero saber, calcule la distancia que recorrió. Y la distancia que recorrió es 7 veces m. O sea, 7 por m, 42. Por lo tanto, la teta recorrió 42 kilómetros. Ujú. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ahí, chicos? Ok, todo claro entonces.
Profe, disculpe. ¿Sí? Como usted es profesor de reemplazo, creo no puede visualizar el chat. Y su pregunta anterior que le hice al tutor, sí, nosotros vamos de corrido hasta las 8, ya hemos tenido nuestro descanso. Ah, Y ok, ok. hasta ahora todo está claro. Ah, ok, genial, genial. No me te respondes. A ver, está en el chat, me dice, ¿no? Eh, sí, creo que no, pero no puedo entrar al chat. Mm, a ver, ahorita voy a ver un ratito el chat. Ah, sí, pero no puedo ver el chat. A ver, reacciones, aplicaciones. Sí, creo, no puedo ver el chat. Ujú, ujú, sí, no puedo ver el chat. Ahí, a ver. Ujú, un ratito. A ver. Un minutito, chicas, un minutito. Ya, ok. Todo claro entonces, chicas. Todo claro. Ok, entonces, continuando entonces, vamos con la pregunta. A ver, aquí. Dice, si los números reales, tal cual es aquí, son iguales, entonces el menor valor de x es. Entonces, aquí hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Primeramente, la existencia. O sea, para que el logaritmo tenga sentido, ¿cómo debe ser x más 6? ¿Cómo debe ser x más 6? X más 6 tiene que ser positivo, mayor a cero. Acá también el logaritmo de x a la sexta también tiene que ser positivo, porque si fuera negativo, chicos, como que no va a tener mucho sentido trabajar. Entonces, colocando estas restricciones al inicio, como que eliminamos ciertos valores que van a alterar nuestro resultado. Entonces, del dato, me dicen que estos dos valores son iguales estos números. La existencia me va a decir que x a la sexta es mayor a cero y x más 6 es mayor a cero, de donde el x va a ser un número mayor a menos 6. Ujú. Entonces, la solución, cuando yo encuentre una solución al problema, yo debo escoger aquel valor del x que sea mayor a menos 6. Los que son menores, pues lo descartamos. Entonces, regresamos a la ecuación. Si acá se percatan, logaritmo de 10, ¿se acuerdan que esta era la notación del logaritmo decimal? En otras palabras, esto sería el logaritmo de 10 en base 10. Esto sería 1. El logaritmo uniplano de notación es logaritmo de log de en base, que también sería 1. Si eliminamos los unos, me va a quedar una expresión como esta. Ahora, ¿se recuerdan la igualdad de logaritmos? O sea, logaritmo de x en base b es igual al logaritmo de y en base b. Esto sí sabemos decir x es igual a y, ¿no? Pero aquí, para que esto se pueda cumplir, las bases tienen que ser las mismas, ¿no? Pero yo observo aquí que las bases no son las mismas. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí, chicos? ¿Qué podría yo aplicar para que las bases sean las mismas? ¿Se recuerdan? Entonces, aquí yo tengo que log en base 120 de x a la sexta en base 125
Eso es lo mismo que escribir log en base 5 elevado al cubo por x al cuadrado elevado al cubo. Esto es por comodidad. ¿Y qué ocurría con los sombreritos? El del argumento pasaba a multiplicar y el de la base pasaba a dividir. Me quedaría el logaritmo de x al cuadrado en base 5. Y 3 sobre 3 es 1. Entonces me quedaría simplemente el logaritmo de x al cuadrado en base 5. Ahora, aquí ya puedo aplicar esa regla que había colocado. Si log en base b de x es igual a log de, de y en base b, sí, solamente sí, x es igual a y. Entonces yo aquí ya puedo aplicarme. Las bases son iguales. Las bases son iguales, entonces los argumentos tienen que ser iguales. Entonces aquí ya es más fácil trabajar, ¿no? Tengo ahora una ecuación cuadrática. Aquí aplicamos nuestra explita simple, xx, acá puede ser menos 3 2. Esto de aquí cumple, ¿no? Cumple con la relación, me va a dar menos 3x, 2x, esto es igual a menos x, y este valor es justamente el de aquí. Entonces, nuestro, nuestra ecuación cuadrática se va a ver de, bueno, se tendría que haber visto como x menos 3 por x más 2 igual a 0, ¿no? Y de aquí tendríamos justamente esto. Que x es igual a 3 o que x es igual a menos 2. Listo. Entonces, ahora, yo tengo que analizar mi restricción, ¿no? X es mayor a menos 6. Entonces, como X es mayor a menos 6, mayores a menos 6, ¿quiénes son? El 3 y el menos 2. Entonces, mi conjunto de solución son 3 y menos 2. O sea, cumplen con la restricción y todo. Entonces, mi pregunta era, pero ¿cuál es mi pregunta? Si los números son iguales, entonces, ¿el menor valor de X cuál es? El menor valor de menos 2 y 3, ¿quién sería? Pero fácil. El menos 2 es menor a 3. Entonces la respuesta es la E. ¿Todo claro, sí, chicos? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Ok. A ver, acá hay un problema un poquito más aplicativo. A ver, hablamos de población de bacterias. Dice, la población de bacterias en millones en un laboratorio está modelado por cierta función donde X es el tiempo transcurrido en días. Si inicialmente la población de bacterias es de 5 millones, determine cuántos días deberá transcurrir para que la población inicial sea cuadruplique, se cuadruplique, sabiendo que si transcurre 5 días, la población será de 1028 millones de bacterias. Entonces, solución del dato, miren chicos, acá hay algo importante. La variable X es tiempo transcurrido. Esa es la variable X. Ahora, si me dice que inicialmente, ¿cuánto tiempo transcurrió si me dice inicialmente, chicos? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido si estamos en el inicio del experimento? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? A ver, chicos, no ha transcurrido nada. Entonces, si no transcurre nada, X vale 0. ¿Y qué me dicen que cuando inició, bueno, dice, inicialmente la producción era de 5 millones de bacterias? Entonces, si la función modela la población, entonces X en 0 va a ser igual a 5 millones.
Cabe mencionar que aquí ha puesto de referente 5 porque la misma función está modelada en millones. Está modelada en millones. Así que si es 5 millones, solamente coloco 5 porque estas unidades de acá también están en millones. ¿Ok? Entonces, resolviendo aquí el problema, tendríamos el valor de b que vale 4. Ahora, lo reemplazo y mi modelo sea un poquito más bonito, casi completo. Ahora, aprovecho el otro dato. Dice, si transcurre 5 días, x igual a 5, la población será de 1028 millones de bacterias. Entonces, si transcurre 5 días, x es igual a 5, lo reemplazamos en mi modelo, me va a dar la población de transcurso de 5 días, o sea, a la quinta más 4 va a ser 1028 millones de bacterias. Tendríamos que 1024 es igual a la quinta, y aquí automáticamente a vale 4. Se lo reemplazan, lo calculo, les va a quedar 4. Entonces, nuestro modelo ya está más bonito, o sea, ya está más completo, ya no hay incógnitas. Entonces, ahora resuelvo lo que me preguntan. Vamos a poner otro colorcito. Y vamos a poner con otro colorcito, ese de acá. Ahora me dice, ¿no? Determine, acá me pregunta, determine cuántos días, me pide el X, debe transcurrir para que la población inicial se cuadruplique, o sea 4 veces. La población inicial, me dan por dato, es 5 millones. 5 millones es al inicio. Entonces, la población inicial se obtiene cuando cuando X vale 0. A en 0. Pero, como les digo, al inicio había 5 millones. Entonces sería 4 por 5. Esto lo reemplazamos. 4 por 5 sería 20. 4 que está sumando aquí pues sería restar. Y por propiedad, ¿no? ¿Se acuerdan la propiedad? Bases iguales, exponentes iguales. Entonces X vale 2. Entonces, ¿cuántos días debe transcurrir para que la población inicial se cuadruplique? Ah, pues 2 días deben transcurrir. Y la respuesta sería la E. ¿Ok? ¿Todo queda así, chicos? Listo. Continuemos. Ahora resolvemos este sistema. Este sistema es bonito, miren. Acá tenemos que también aplicar las condiciones de existencia, ¿no? Acá tengo que yo ver lo siguiente, ¿no? El X tiene que ser mayor a 0 y diferente de 1, eso es por definición. Y también que el Y menos 18 también tiene que ser mayor a 0. Por otro lado, acá también lo mismo. Y tiene que ser mayor a 0 y X más, bueno, también Y diferente de 1 y X más 3 tiene que ser mayor a 0. Entonces, con estas condiciones yo ya puedo trabajar fácilmente y aplicar las definiciones del logaritmo. Entonces, de 1, analizamos, entonces, ¿no? Como ya tengo las condiciones de existencia, o sea, bajo estas condiciones yo ya puedo aplicar lo siguiente, ¿no? La definición, que si el logaritmo de y menos 18 es igual a 2, esto significa que x elevado al cuadrado me tiene que ser igual a y menos 18. Entonces tendremos que y es igual a x al cuadrado más 18. Ahora, de 2, la misma historia, paso a dividir el 2, o lo elevo al cuadrado. O sea, puede ser lo siguiente. Podríamos haber pasado a 2 o lo elevamos al cuadrado. Creo que es lo mismo. Entonces aquí me diría que y elevado a la 1 es x más 3 elevado al cuadrado. Acá tendríamos 2. O sea, este sistema de aquí lo vamos a convertir a este nuevo sistema. A y igual a x más 3 al cuadrado y y igual a x al cuadrado más 18. Entonces, como el y ya está despejado, simplemente igualo ambas cantidades y resolvemos.
Entonces aquí tendríamos que x al cuadrado. Acá se van a ir los cuadrados. Me va a quedar 6x más 9. Este 9 pasa por otro lado. Sería 18. O sea, 6x, el 9 pasa restando. 9. Acá sería, pues, sacando tercia. 2x igual a 3. Me quedaría. Luego, en 4, ya. Entonces aquí fácil, ¿no? Si 2x es igual a 3, x es igual a 3 medios. Entonces reemplazamos el valor ahí. Tendremos que 4y es igual a 81. Es full cálculo. Y tendríamos que ¿pero qué me preguntan a mí? Ya. Aquí habremos encontrado el valor de esto, ¿no? Ah, no era necesario. Como me piden a mí 4y menos 2x, ya tengo el 2x igual a 3, el 4y igual a 81, lo reemplazo, sería 81 menos 3, 78. Y lo que me está pidiendo a mí, hay la suma de cifras. Entonces, 78 tiene, las cifras son 7 y 8, su suma de cifras sería 15. La respuesta, la A. Ujú. ¿Ok? ¿Todo claro, chicos? A ver, continuemos. Aquí. Listo. Ujú. Me dicen, determine la suma de las soluciones de esta ecuación. Yo sé que parece un poco feíto, o sea, 5 por 3 elevado a la x menos 5 igual a 5 elevado a la 6 sobre x más 1, ¿no? Pero miren fácil, miren, aquí ustedes tendrían que pasar a dividir el 5, o sea, solamente tener potencias, y les quedaría algo como esto. Ujú. Tendríamos algo como esto. Entonces, aquí ocurre lo siguiente. Las bases son diferentes. Estas son incógnitas. Entonces, lo único que puede ocurrir aquí, o sea, una opción, una posibilidad, es que o sea, miren, a ver, aquí, menos, ya, o sea, si te das cuenta, ambos tienen el mismo exponente, y puede ocurrir dos cosas. Si el exponente vale 0, si x menos 5 vale 0, esto sería 1, y esto sería 1. Ujú. Porque todo número elevado a la 0, bueno, todo número diferente de 0 elevado a la 0 es 1. O la otra condición, o la otra posibilidad es que las bases sean iguales. Como los exponentes son iguales y las bases son iguales, también cumple. Entonces, la otra posibilidad sería que 3 es igual a 5 elevado a la 1 menos 1 sobre x más 1. Sí, porque acá le falta el menos. Entonces, el primer caso sale gratis. X es igual a 5. Este sale gratis. El segundo caso es un poquito más complicado. Aquí el truco está en aplicar logaritmo en ambos lados. Aplicamos logaritmo en ambos lados. Logaritmo bueno, en base 5. Es por conveniencia. No es algo determinado que siempre voy a tener que ser entre 5. No, por conveniencia. Aquí, ¿por qué justamente en base 5? Ahorita les voy a dar el dato. Aquí aplicamos la regla de sombrerito y me va a quedar menos 1 sobre x más 1 por logaritmo de 5 en base 5. Y nosotros sabemos que esto vale 1. Entonces esto me va a quedar logaritmo de 3 en base 5 igual a menos 1 sobre x más 1. Resolviendo, tendremos que x más 1 es igual a menos 1 sobre el logaritmo de base 3. Aquí también podríamos aplicar lo del inverso. O sea, se recuerdan que esto de aquí es igual al logaritmo, pero cambiando el argumento con la base, sería 5 en base 3. Y este sería el valor de x. Entonces tenemos dos posibilidades. Tenemos esta y esta. Pero a mí me piden, estas dos son las dos soluciones de esta ecuación, y a mí me piden ¿qué cosa? Determine la suma de la
soluciones de la ecuación. Entonces, fácil, agarro, sumo los términos, y esto me va a dar, o sea, sería 5 menos 1 menos logaritmo de 5 en base a 3, y eso me va a dar 4 menos el logaritmo de 5 en base a 3. Entonces, si nos fijamos en las alternativas, la alternativa será la C. 4 menos el logaritmo de 5 en base 3. La respuesta es la C. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? A ver. Full propiedades hemos aplicado acá. Ok, supongo que todo está claro. Mm, A ver, un ratito. Listo. Entonces, continuando, el ejercicio 6 dice, la recuperación normal de una herida se puede modelar. Eso es lo bueno de estos problemas de exponenciales. Normalmente muchas situaciones reales se modelan con funciones de la población, el crecimiento de las bacterias. Bueno, más que nada en medicina mayormente lo utilizan. Bueno, se aplica bastante. Dice, no, la recuperación normal de una bacteria se puede modelar por esta expresión, donde HT representa el área en centímetros cuadrados de la herida después de T días. Si no hay infección que retarde en la recuperación y el área inicial de la herida es 1 centímetro cuadrado, ¿cuántos días deben transcurrir para que dicha herida sea menor de la octava parte de su tamaño original? Considere que el logaritmo de niperiano de 2 es igual a 0,693. A ver, ¿cómo lo haríamos, chicos? Ese problema es interesante, ¿no? La recuperación normal, dice, de una herida se puede modelar por esa expresión, donde HT representa el área en centímetros de la herida después de T días. Si no hay infección que retarden la recuperación y el área inicial de una herida es de 1 centímetro cuadrado, ¿cuántos días deben transcurrir para que dicha herida sea menor de la octava parte de su tamaño original? Entonces, miren, mm, tenemos la expresión y a mí me están pidiendo el tiempo. Entonces, miren, me falta a mí encontrar el K, ¿no? Porque mi modelo no es del todo conocido porque no conozco cuánto vale K, pero yo sé que la herida inicialmente mide 1 centímetro cuadrado. Eso significa que inicialmente no ha pasado nada de tiempo y T es el tiempo transcurrido. Entonces, cuando la herida tiene 1 centímetro cuadrado, el tiempo va a ser cero. O sea, en ese momento no ha pasado el tiempo, entonces T va a ser igual a cero. Entonces, en h igual a cero va a ser, en h en cero va a ser igual a 1. Entonces reemplazamos ahora mi fórmula. Entonces esto me indicaría, o sea, acá sería 0 por menos 3 menos 0,35, que sería 0. Y a la 0 sería 1. K valdría 1. Y ahora sí mi ecuación está mucho más completa. Ahora, ya tengo mi ecuación, mi fórmula, y me preguntan, ¿cuántos días deben de transcurrir para que dicha herida sea menor de la octava parte de su tamaño original? Entonces, voy a mi desigualdad. Recuerden que el HDT es el tamaño de la herida, y yo quiero que el tamaño de la herida sea menor a 1/8 de su tamaño original.
como inicial, su tamaño original era de 1 centímetro cuadrado, la octava parte solamente sería, pues, dividir entre 8. Reemplazamos la expresión y aplicamos logaritmos. Yo puedo aplicar logaritmos. Ujú. Aplicamos logaritmos. Este de aquí va aplicando la regla del sombrerito acá. Acá podemos aplicar la regla del sombrerito. Baja el exponente. Acá también puede bajar el exponente. Y me quedaría, ¿no? Logaritmo, bueno, acá me va a quedar menos 0,35t por logaritmo de, ¿no? En base, que es 1 siempre. En cambio aquí, el menos 3 baja y solo me quedaría logaritmo de n, logaritmo de imperiano de 2. Entonces aquí podríamos multiplicar por menos, se invierte la desigualdad, menos menos se van, y aquí supongo que usaremos el dato de que es 0,0, logaritmo de imperiano en 2 es 0,693, usando usando ese valor, obtenemos que t es mayor que 5,94. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos días deben transcurrir para que dicha herida sea menor que la octava parte? Entonces, a partir del sexto día, o sea, te recuerden que el tiempo lo están midiendo en días. Acá dice, el tiempo está en días. Entonces, acá supuestamente es 5 días y 9,4 y algo. Supuestamente, si hacemos alguna conversión, podríamos de repente hasta más o menos estimar a qué hora fue. Pero lo más seguro es que a partir del sexto día, o sea, después del quinto, a partir del sexto día, dicha área será menor que la octava parte. Eso es con toda seguridad. Entonces, la respuesta sería la E, ¿no? Después del sexto día, la herida, ¿cómo se llama? La herida va a tener la herida va a tener un tamaño menor a la octava parte, de la original. ¿Ok? ¿Todo claro así, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, entonces. Continuemos. Dice, hay la suma de los 4 mayores soluciones enteras del conjunto solución de la inecuación. Wow, piden las 4 mayores soluciones. A ver. Aquí viendo, no hay bueno, no hay ninguna condición de existencia porque el exponencial siempre es positivo y más uno pues sigue siendo positivo, no hay problema aquí. Entonces vamos a tener que aplicar algunas reglas aquí. De la inecuación que tenemos, miren chicos. Aquí yo podría hacer pasar todo lo que corresponda con la variable en un lado de la desigualdad. Y aquí podríamos hacer algunas factorizaciones, ¿no? Acá yo factorizaría el x, acá sería x por 1 menos log en base 10 de 5. Y 1 es log de 10 en base 10. Es log de 10. Y esto es igual a más log de 2 al x más 1, menor al log de 72, ¿no? Listo. Entonces, aquí lo que se aplica, si recordarán, log de 10 menos log de 5. Esto es lo mismo, recuerden, base 10, sería log de 10 sobre 5, que sería pues logaritmo log de 2, ¿no? Y justamente aquí aparece ese 2. Luego, aquí aplicamos la regla del sombrerito, sería log 2x, bueno, sería el inverso, ¿no? Sería el inverso, pero ahora en vez de quitarle el sombrero, le ponemos el sombrero, y me quedaría, ¿no? Más log
de 2x más 1. Y aquí aplicamos lo mismo, la misma historia. Si era resta era división y si era suma es multiplicación. Entonces aquí se multiplican, tendríamos log de 2x por 2x más 1 menor al log de 72. Y ahora aquí tendríamos que recurrir ahora a lo que vimos inicialmente. ¿Recuerdan qué ocurría cuando b era mayor a 1 de log de x en base b menor al log de y en base b? ¿Recuerdan qué ocurría en el caso cuando b era mayor a 1? Ah, sí, profesor, ¿qué ocurría? Ocurría que el x era menor al y también. Entonces, si el b es mayor a 1 y el logaritmo de x en base b es menor que el logaritmo de y en base b, entonces x tiene que ser menor a y. Entonces, como el log, esto de aquí es una abreviación o sea, log de 72 es una abreviación del log en base 10 de 72, en ambos casos, y 10 es mayor que 1, ¿qué va a ocurrir, chicos? Va a ocurrir, ¿qué cosa? Que los argumentos van a van a respetar la desigualdad. Van a respetar la desigualdad y vamos a tener 2x por 2x más 1. Entonces aquí podríamos distribuir y armar bueno, una especie de ecuación cuadrática. Como digo, en este caso es similar al anterior. Vamos a ver u igual a ¿cuánto? A 2 elevado a la x. U cuadrado es igual a 2 elevado a la 2x. Lo reemplazamos y esto se va a ver como que en u cuadrado más u menos 72 menor a 0. Entonces aquí lo que ustedes podrían hacer es aplicarnos su aspa simple o fórmula general. 72 es igual a 9 por menos 8 UU y aplicarían su aspita simple y tendrían U más 9 por U menos 8 menor a 0. Arman su regla, todo, y vamos a tener, vamos a ver el diagrama, armamos entonces vamos a tener que 2x es menor a 0, 2x es menor a 8. Ujú. O sea, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes este producto, vas a tener que 2x es menor que 8 y 2x, o sea, 2x más 9 mayor a 0, primer caso. O el otro caso sería que 2x, 2 a la x, menos 8 sea menor a 0, mayor a 0, o que 2x, no, y acá es, y que 2x más 9 sea menor a 0. Entonces, eso de acá es imposible. 2x más 9 menor a 0 es imposible. Y como es un y, arrastra todo, ¿no? Se lleva todo. Entonces, todo este caso de aquí sería imposible y me quedaría solamente con este caso. Con que 2x es menor a 8 y 2x más 9 es mayor a 0. Entonces, esto de acá siempre ocurre. Entonces, como siempre ocurre, solamente tendría que analizar el 2x, 2 a la x menor a 8. Solo tendría que analizar eso. Entonces, como solamente me queda esta opción, 2x menor a 8, aquí de nuevo puedo aplicar de repente el logaritmo. En base 2, logaritmo de 2x en base 2 menor al logaritmo de 8 en base 2. Esto por la regla de sombrerito me quedaría x logaritmo de 2 en base 2 menor a, pero 2, logaritmo de 8 en base 2 es 3, ¿no?
porque 2 al cubo me da 8. Y logaritmo de 2 en 2 es 1. Entonces x es menor a 3. Entonces x va a ser menor a 3. Y mi conjunto solución va a ser desde menos infinito hasta 3. Entonces aquí la pregunta era, halle la suma de los 4 mayores soluciones enteras. Entonces, acá hay varias formas, ¿no? Puedes armar tu recta. Ubicas acá el 3. Me dice, halle la suma de los 4 mayores soluciones enteras. Toda esta parte están las soluciones. Acá están todas las soluciones. Pero como me dicen, la suma de los 4 mayores soluciones enteras, entonces buscamos. 2, 1, 0 y menos 1 son las 4 soluciones enteras mayores. O sea, las mayores soluciones enteras. Entonces tendríamos que sumar estos 4 elementos y me va a dar la respuesta. A ver, sumando, a ver, ahí está. Las soluciones enteras son 2, 1, 0 y menos 1. Sumando, bueno, 0 no pasa nada con 0. 1 menos 1 sería 0. Más 2, pues 2. Entonces aquí la respuesta sería la C. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Si no hay preguntas, continuemos. Ya. Dice, a ver, el ejercicio número 8. Ya para terminar ya. Si A es el número de soluciones enteras que verifica la inecuación, ya, A es el número de soluciones enteras, determina el valor del log de A al cuadrado más 7A menos 2 en base a. Bien. A ver, entonces, aquí las condiciones de existencia no va a haber problema. No hay problema porque este de acá, el argumento acá siempre va a ser positivo porque el valor absoluto de cualquier número es un número positivo, no hay problema. En este lado no hay problema. Pero aquí tendríamos log de 10 en base 6. Recordemos que el log de 10 en base 6 es lo mismo que el log de 10 a la sexta en base 10. Y si recordamos la propiedad del sombrerito, el 6 baja a multiplicar y sería log de 10 en base 10 y esto es 1, dándome como respuesta simplemente 6. O sea, todo este argumento, todo este logaritmo valdría 6. Entonces, como digo, eso siempre va a ser positivo. Entonces, la única condición es que aquí va a ser diferente de 5, ¿no? Porque, habrá, pues, en 0. No puede ser 0. Entonces, x tiene que ser diferente de 5. De la ecuación, como les digo, les va a quedar así. Acá 6, logaritmo de 1 sobre 7 en base 6. Les va a quedar ahí. Luego aquí, antes de llegar aquí, vamos a aplicar esa propiedad. ¿Se recuerdan? Que cuando el b está entre 1 y 0, el logaritmo de x en base b menor al logaritmo de y en base b, ¿qué ocurre con los argumentos? Se invierte la desigualdad, ¿no? Entonces tendríamos x mayor al y. Esto va a ocurrir cuando el b está entre 0 y 1. Entonces, analizando aquí la base, es un séptimo. Si es un séptimo, menor que 1, entonces eso me va a indicar que 6 va a ser mayor o igual al valor absoluto de 3x menos 15. Justo como había quedado acá. A ver, vamos a borrar aquí la pizarra. Vamos a borrar todo esto. Quedándome aquí. Ya, bueno. Ya teniendo esto de aquí, vamos a recordar un poco la definición de valor absoluto, que me dice que si el valor absoluto de 3x menos 15 es menor o igual a 6,
Entonces, el argumento del valor absoluto va a estar entre menos 6 y 6. Entonces, aquí podremos resolver. Sumamos 15 en ambos lados. Sumamos 15. Acá me va a quedar, si sumo 15, me va a quedarme 9. Menor o igual a 3x. Menor o igual, sumamos 15, me va a quedar 21. Sacamos tercia. Tercia de 9 es 3. Tercia de 21 es 7. Y a partir de aquí tendríamos que el conjunto solución va a ser entre 3. Bueno, solamente de esta desigualdad, su conjunto solución va a ser intervalo cerrado de 3 a 7 menos el 5, ¿no? Porque recuerden, si vale 5, si x vale 5, este vale 0. Y al logaritmo, no podemos, o sea, no podemos aplicar logaritmo en el 0. Eso es por definición, chicos. No se puede aplicar el logaritmo, no importa la base que tengamos, no se puede aplicar en el 0. Entonces, la pregunta era, ¿no? A es el número de soluciones enteras que verifican dicha ecuación. Entonces, yo analizo aquí, bueno, podemos trazar acá una recta. Analizo acá cómo es cerrado va el 3, acá está el 4, acá está el 5, acá está el 6, acá está el 7, acá cerrado. Nos vamos hasta acá, acá va a ser abierto porque no tomamos el 5. Y yo cuento, ¿no? Las soluciones enteras. Las soluciones enteras son 3, 4, 6 y 7. Entonces, como la es el número de soluciones enteras, ese valor va a ser 4. Ahora, como ya conozco el valor de A, como ya conozco el valor de A, entonces lo que procede es reemplazar en el logaritmo, que me están pidiendo que calcule su valor, me va a quedar logaritmo de quién? De 4 al cuadrado más 7 por 4 menos 2 en base 4. Resolvemos eso, me va a quedar aquí 42 en base 4. El 4 al cuadrado es 16, 7 por 4 es 28, menos 2, 26, 26 más 16, 42. Entonces, reviso las alternativas y veo que la solución es la D. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, ya es la última pregunta que tenemos aquí, la pregunta 8. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. A ver, entonces procedemos a darle las claves de los ejercicios propuestos. Ahí lo pueden ver. La 1B, la 2E, la 3B, la 4D, la 5C, la 7A y la 8E. Esas serían las respuestas de los ejercicios propuestos, las claves. Ujú. Ok, entonces chicos, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos, qué hemos desarrollado hoy en esta semana número 15? ¿Qué hemos visto? Hemos visto la definición del logaritmo niperiano. Bueno, la definición del logaritmo. Hemos visto su condición de existencia. ¿Cuándo puede existir? ¿Cuándo podemos aplicar el logaritmo? Vamos a ver, a regresar esa parte, solamente para recordar. Solo para recordar la definición o lo que hemos aprendido hoy día. Vamos a colocar. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy día? Entonces, lo que hemos aprendido fue logaritmos. ¿Cuál es la definición de un logaritmo?
las condiciones de existencia de un logaritmo, recordemos siempre que al valor que vamos a aplicar el logaritmo, ese valor tiene que ser un número mayor a cero, nunca debe ser cero. La base del logaritmo es un número positivo mayor a cero y diferente de uno. Hemos visto sus propiedades, que cuando aplicamos el logaritmo a un número que es igual a la base, a dar 1. Cuando aplicamos el logaritmo en cualquier base a 1, este va a ser 0. Hemos visto sus propiedades, las propiedades del logaritmo. Hemos visto también desigualdades también de logaritmos, inecuaciones, las condiciones para que el logaritmo, bueno, existe el logaritmo y qué ocurre, casos donde la desigualdad se preserva y la desigualdad se invierte. También hemos visto o hemos aprendido en esta clase hoy ecuaciones exponenciales. Hemos visto que es fácil resolverlos haciendo simplemente un cambio de variable, un cambio sencillo de variable. Y también hemos visto inecuaciones con exponenciales, ¿no? Cuando se preserva la desigualdad, cuando se invierte la desigualdad. Ujú. Cuando se Y eso fue todo, chicos. Espero les haya gustado la clase de hoy. Eso sería todo. ¿No tienen ninguna duda? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Bueno, creo que con eso se culmina la clase. Voy a dejar de compartir. A ver. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.